El saludo para todos. Mi nombre es Astrid Toquica y hoy vengo a hablarles acerca de la prevención de infecciones. Una infección intrahospitalaria es aquella contraída en el hospital o en otro establecimiento de atención de salud por un paciente que fue internado por una razón distinta o diferente de esa infección. Estas pueden ser producidas por bacterias, virus, hongos y parásitos que se encuentran Dentro de los factores de riesgo encontramos los accesos venosos, sondas y catéteres, intubaciones traqueales, lesiones de piel, desnutrición y heridas quirúrgicas. Como podemos ver, estos factores de riesgo son procedimientos que le fueron realizados a los pacientes dentro del ámbito hospitalario y posteriormente tuvieron consecuencias. Fuentes de contagio principalmente es el personal de salud, posteriormente tenemos otros pacientes, equipos y medicamentos y también alimentos contaminados. Las causas de contagio están principalmente dirigidas a que hubo una ineficiencia en la aplicación de las normas de higiene, a que hubo una ineficiencia en los protocolos de paciente hospitalizado, también se pudo haber dado por hacinamiento y por hospitalizaciones muy prolongadas. Tipos de infección hospitalaria. Estas se clasifican de acuerdo a los microorganismos y forma de entrada en el cuerpo. Estas se clasifican en infección endógena, que es causada por la proliferación de microorganismos de la propia persona. Generalmente ocurre para pacientes inmunosuprimidos. Están las infecciones exógenas, que son causadas por microorganismos externos a la persona. Generalmente fue por a través de las manos de profesionales de la salud o como consecuencia de procedimientos, medicamentos o alimentos contaminados. Están las infecciones cruzadas, comunes en las unidades de cuidado intensivo, ya que se favorecen por la transmisión de microorganismos entre las personas allí internadas, y las interhospitalarias, que son aquellas infecciones llevadas de un hospital a otro. Las principales infecciones intrahospitalarias son la infección de vías urinarias con una estadística del 40% de los pacientes, seguido por una infección de herida quirúrgica con un 25%. Continúan las infecciones respiratorias, que alcanzan de un 15 a 20%, y otras infecciones alcanzan un 10%. Existe una política vigente que va dirigida a tres aspectos fundamentales. El primero es la gestión de la calidad de los servicios de salud. El segundo es la vigilancia epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias. Y la tercera y más importante, el uso prudente de antibióticos por medio de la prevención, control y vigilancia epidemiológica de la resistencia antimicrobiana. Existen también programas de regulación que nos permiten conocer la morbilidad y mortalidad de las infecciones intrahospitalarias, conocer los factores de riesgo y sus tendencias en el tiempo, detectar brotes de manera precoz, establecer medidas de prevención y control, aportar información necesaria para la investigación epidemiológica y crear comités de infecciones intrahospitalarios. También hay programas de prevención. Estos programas de prevención van especialmente dirigidos al personal de salud, pero también pueden ir dirigidos a las comunidades. Entre ellos se encuentran la higiene de manos, el uso de guantes y mascarillas, la desinfección de la piel con un antiséptico antes de colocar un catéter o vía periférica y retirar estos cuando no son necesarios, el empleo de aislamiento, de ser necesario, la esterilización de material quirúrgico, la desinfección y el lavado de la ropa, el control de riesgo ambiental y el uso de antibiótico profiláctico en pacientes de riesgo. La resistencia bacteriana es un término bastante conocido en las infecciones intrahospitalarias, ya que está relacionado con el uso, el mal uso y el abuso de los antibióticos. Esto se ha dado por la prescripción de antibióticos por personas no calificadas para tal fin, por la utilización errónea o exagerada de antibióticos en clínicas y hospitales, el incumplimiento de los pacientes a las dosis de tratamiento establecido y a la automedicación. Esto ha hecho que los microorganismos se vuelvan resistentes a estos antibióticos y por ende más difíciles de tratar. Entre estos microorganismos están el Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli y Pseudomonas, por lo cual han requerido de una vigilancia mucho más estricta. Conclusión, los entes de control han avanzado en
la ampliación de coberturas del sistema de vigilancia epidemiológica, el fortalecimiento de los comités de infecciones intrahospitalarias, la publicación de boletines epidemiológicos, la elaboración de protocolos de vigilancia y una propuesta política de uso prudente de antibióticos en el ambiente hospitalario, así como un trabajo coordinado por la Secretaría Distrital de Salud con los prestadores de servicios de salud y los entes de control para crear un compromiso y una responsabilidad para favorecer la calidad de la prestación de servicios de salud y por ende un mejor manejo de las infecciones intrahospitalarias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Astrid Toquica. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Alison Velosa Padilla y vamos a hablar sobre prevención de caídas en pacientes hospitalizados. Según la OMS, la caída es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita a un individuo al suelo. Las caídas de los pacientes son frecuentes en la mayoría de los hospitales y su cuantificación se utiliza para medir la calidad de los cuidados a los mismos. Estas caídas generan un daño adicional para el paciente e incluso la muerte. Las caídas tienen repercusiones físicas, psicológicas y sociales para el paciente y asimismo económicas para las instituciones prestadoras. En un estudio hecho por el Dr. Edgar Bridge, publicado en 1998, se concluyó que más del 84% de todos los eventos adversos en pacientes hospitalizados son caídas. Dentro de la clasificación de las caídas tenemos las accidentales. Estas son involuntarias, no predecibles y no son culpa del paciente, como por ejemplo derrames en el suelo, desorden, iluminación inadecuada, muebles inestables. Las caídas fisiológicas anticipadas son predecibles, se presentan por tropezones o resbalones en pacientes con dificultad para caminar, incapacidad mental o cognitiva, pacientes con necesidad de auxiliares, pacientes con líquidos endovenosos en portasuero, pacientes con sonda vesical. Y la última son las caídas fisiológicas no anticipadas. Estas no se esperan, no son predecibles a la primera vez y se busca siempre prevenir la segunda. Aquí encontramos los desmayos o mareos, ataques epilépticos, fracturas de cadera. Algunas acciones inseguras que podemos encontrar son la no identificación del riesgo de caída, dejar solo al paciente, inmovilizaciones inadecuadas, movilización del paciente con equipo humano insuficiente, realizar limpieza de pisos inadecuada y el traslado de paciente por medio de equipos inadecuados. Algunas recomendaciones para el personal es la identificación semaforizada de pacientes de alto riesgo, el acompañamiento constante de los pacientes, los pisos antideslizantes, asegurar una buena iluminación, soporte de apoyo en paredes y baños, capacitaciones a personal y familiar de los pacientes, caminos y pasillos sin obstáculo y la limpieza de acuerdo al manual de bioseguridad. Las recomendaciones para el paciente: mantener las barandas de la cama siempre arriba, solicitar ayuda del personal siempre que lo considere necesario y para bajarse de la cama, levantarse despacio, ubicar sus objetos personales al alcance de la mano, comer en la cama o en una silla, nunca en el borde de la camilla, mantener la cama lo más bajo posible y mantener la habitación ordenada con ayuda de un. Existen 11 pasos para la prevención de riesgos en la administración de medicamentos. Primero, medicamento. Verificar que el medicamento sea el correcto en la etiqueta, envase y el indicado en la orden médica. Evitar la interpretación de las presentaciones médicas. Verificar la concentración y condiciones físicas de los medicamentos en los empaques y fechas de vencimiento. Rotular el medicamento con nombre y dosis. 2. Indicaciones. Comprobar 2 veces la dosis farmacológica. La enfermera o enfermero que va a administrar el medicamento debe verificar simultáneamente el cálculo de las dosis exactas. Es necesario verificar cambios en la prescripción médica. Verificar las indicaciones dadas por los médicos para la administración de los medicamentos.
Tercero, vías de administración. No administrar medicamentos preparados por otros. Prepare y administre usted mismo el medicamento. Cada medicamento debe administrarse por la vía indicada, vía parenteral, vía oral, respiratoria, tópica, local, entre otras. Cada vía tiene diferentes tiempos de absorción y su farmacocinética son distintas según sea la vía de administración. Asegúrese que el paciente ingiera la medicación vía oral antes de retirarse de la habitación. Nunca deje medicamentos en la unidad del paciente. Cuarto, hora de administración. Las concentraciones de fármacos en la sangre dependen de la constancia y regularidad de los tiempos de administración. Debemos tener en cuenta que los horarios diurnos y nocturnos en el CARDES se diferencian por color. Algunos ejemplos de horarios. Quinto, paciente correcto. Comprobar siempre la identificación del paciente y preguntarle nombre y apellido. Verificar el número de identificación del paciente. Verificar su edad. En caso del paciente confuso o en coma, hablar con los acompañantes. Si el paciente no puede responder y no tiene acompañantes, verificar estos datos en la historia clínica, brazaletes, pulseras o tableros que hay en las cabeceras de las camas o camillas con estos datos o cubículos. Sexto, informar al paciente. La educación debe realizarse antes de administrar los medicamentos. Explicar al paciente qué medicamento se le va a colocar y para qué sirve. Si presenta alguna reacción, la persona comunique al personal de manera oportuna y éste pueda reportar o actuar al instante y resolver el problema presentado. Séptimo, historia farmacológica. Es imprescindible conocer hábitos, proceso actual del paciente en tratamiento farmacológico de base y características propias del paciente para mejorar dicho proceso y evitar complicaciones. Octavo, alergias a medicamentos. Preguntarle al paciente si sufre de alergias a medicamentos antes de administrar medicamentos. Si el paciente no puede responder, preguntar a un familiar. Si el paciente no puede responder y no hay familiar, verificar si tiene alguna manilla que nos refiere que es alérgico. Revisar la historia clínica del paciente antes de colocar algún medicamento. Bueno, interacciones fármaco-fármaco. El riesgo de reacciones farmacológicas y adversas de interacciones al medicamento aumenta con el número de fármacos administrados. 10. Registro. Anotar en el CARDES de medicamentos, registro de medicamentos del paciente, los medicamentos que se colocaron, prescripción, fecha, hora de toma, dosis, vía de administración, nombre de quien coloca los medicamentos. Si no se administra un medicamento, especificar por qué no se suministró. 11. Normas de bioseguridad. Lavado de manos inmediatamente antes y después de realizar cualquier procedimiento. Tener elementos de protección adecuada. Llevar guardianes para desechos de agujas o cualquier elemento cortapunzante.